Los lunes no molan. Hola y bienvenidos al 13º capítulo de Los lunes no molan. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Candela, yo genial. Y además porque vamos a hablar de los dibujos animados con Homer Simpson. ¿Y tú, qué tal? Pues yo muy bien. Y además hoy quería saludar a unas cuantas personas. A mi profesora Eva, a mi profesora de Educación Física Elvira, a mi amiga Natalia, Patricia, Minerva y Martina. Recordamos que tendremos nuestras secciones fijas como entrevista, noticias y tema del día. Y recomendaremos un libro, una canción y una película por cada capítulo. ¡Comenzamos! El tema del día. Los dibujos animados son una técnica cinematográfica para generar la ilusión por la que un dibujo o muñeco estático y en 2 dimensiones se mueve. Este término, dibujos animados, también se refiere a las películas hechas para televisión o para cine. La forma de elaborarlo puede ser la clásica animación total, cuadro a cuadro y por fases, pero hay otras, en 3D a través del ordenador, con plastilina en la técnica stop motion. La primera película de animación se hizo en 1917, hace más de 100 años. Se tituló El Apóstol y en los años 30 del siglo pasado Disney puso en marcha un proceso de producción que se generalizó. De hecho, Disney es la empresa que más películas de dibujos genera para el cine. Hay muchos personajes de dibujos animados que son mundialmente conocidos, como Bugs Bunny, Scooby-Doo, Bob Esponja, Mickey Mouse. La serie de dibujos animados más antigua y que más tiempo ha estado en pantalla es la de Doraemon, un manga, un dibujo japonés, de un gato cósmico. Hay una primera versión de 1973. Una segunda etapa, la más larga, se emitió desde 1979 hasta 2005, con más de 1000 episodios, y hay una tercera versión desde 2005 hasta la actualidad. Y la otra serie más longeva es la de Los Simpson, una familia norteamericana, que comenzó a emitirse en 1989 y sigue en la actualidad, tras 27 temporadas. Y nosotros hoy vamos a entrevistar al actor de voz de Homer Simpson. Las noticias. Un grupo de alumnos de un colegio de Alicante ha organizado una jornada para prevenir y evitar el acoso escolar a través de unos dibujos titulados Supervita. Se trata de la adaptación de un cortometraje que busca humanizar la atención pediátrica y que ganó el premio Goya al mejor corto de animación en 2020. Un estudio recomienda no ver más de 20 minutos al día de televisión. También alerta de que ver muchos dibujos animados puede tener efectos negativos en la socialización de los pequeños. También alerta de que una exposición de 2 horas al día provoca en niños de 5 y 6 años que identifique a los personajes de los dibujos con su propia familia, según un psicólogo clínico y profesor universitario italiano. Yo la verdad es que al final, entre unas cosas y otras, la tele igual la veo 10 minutos. Pero por las noches, un poquito más. En el día a día, actualmente tenemos el colegio, los deberes, las extraescolares, todas esas cosas
Y no sé, primero no sé de dónde saca un niño de 6 años o una niña de 6 años 2 horas de televisión sin tener que hacer nada. Solo 1 de cada 3 personajes de dibujos animados de los últimos 20 años son chicas y la mayoría tienen un papel secundario. Son las acompañantes en las aventuras o la madre del protagonista. El machismo también se refleja en los dibujos animados, con los tradicionales estereotipos de género. Pues mira, eso a mí me fastidia. Ya no es que no me guste, es que me fastidia. En una serie que veo que se llama Cuphead, que ya la comentamos, pero en la temporada pasada, los protagonistas son 2 chicos y más o menos hasta la mitad de la primera temporada no aparece la tercera, por así decirlo, protagonista. Hay alguna serie que sí que la protagonista es una chica, pero que... Por ejemplo, Casa Búho. Pero por ejemplo, pues en otras series no hay tantas. Series y películas. La entrevista del día. Nuestro entrevistado de hoy es actor de teatro, de cine y de televisión, pero sobre todo es actor de doblaje. Es decir, le pone voz en español a personajes de películas extranjeras. Pertenece a una saga de actores que inició su abuelo, el gran Pepe Isbert, que está enterrado aquí, en Tarazona de la Mancha. La saga la continuó su madre, María Isbert, que murió en Villarrobledo. Fue velada en el Teatro Circo de Albacete y que también está enterrada en Tarazona. Nuestro entrevistado ha participado en películas y series como actor y ha doblado más de 2.000 personajes. De hecho, es la voz habitual de más de 25 actores muy reconocidos en todo el mundo. Y una de las voces que más se asocia con él es la del personaje de Homer Simpson en la serie de Los Simpson. Él es Carlos Isbert. ¡Hola, Carlos! Hola. Carlos, ¿te molan los lunes? I don't like Mondays. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que depende qué lunes sea. Cuando es lunes de puente, sí. Y nosotras. Igual. ¿Cómo conseguiste ser la voz de Homer? Porque resulta que el actor que lo doblaba falleció y había que sustituirlo. Y la directora que cogió la dirección de la serie pensó en mí. Y entonces hice una prueba y les gustó a todos y dijeron, pues ahora ya tenemos Homer. Y así lo conseguí. ¿Es tu papel más famoso? El papel de Homer es el más famoso del mundo mundial. Vamos, es que no hay otro papel para un actor que pueda ser más famoso como ese. Ninguno, ¿eh? Es el que más fama da del mundo mundial. Si es que Homer es un personaje entrañable que conoce todo el mundo, que todo el mundo quiere. Y entonces, pues, para mí, desde luego, ha sido el más importante, claro que sí. ¿Qué es lo más difícil de doblar la voz de Homer? Pues lo más difícil de doblar la voz de Homer es cambiar la personalidad mía, que yo soy un señor muy serio, que no soy serio, y ponerme en la personalidad de Homer. Pero ya sabemos que tiene una personalidad un poco especial, ¿verdad? Las interpretaciones de voz, que es como se llama nuestro trabajo, sincrónicas con lo que hacen ellos. Y eso, que parece fácil, es bastante complicadito. ¿Qué es lo que más te gusta de Homer? Lo que más me gusta de Homer es que, mira, es un zafio. ¿Por qué zafio? ¿Sabes lo que quiere decir zafio? No. Pues es una palabra como decir, como simplón, ¿vale? Muy simple, un poco tontorrón, pero te encariñas con él porque en el fondo es un buenazo. Aunque sea despistado, un poco egoísta, que le gusta mucho la cerveza, que está tirado en el sofá y come como un glotón. Aunque sea todas esas cosas, te encariñas con él porque en el fondo es un buenazo. Y eso es, pues muchos españoles nos identificamos con ese tipo de personajes. Y eso es lo que tiene, por eso me gusta. La verdad es que sí. Has doblado a más de 2.000 personajes. ¿Cuál es el que más te gusta? Uy, esa es muy difícil esa pregunta. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres? Inés.
Inesita Inés, ábreme la puerta que te vengo a ver, Inés. Esa canción no la conocías, ¿que no? No. Mira, No. hay algunos que los tengo mucho cariño. Por ejemplo, el protagonista de Los Sopranos, Tony Soprano, James Gandolfini, Alfred Molina, que lo dobla muchas veces, porque son actores muy buenos. Dean Norris, que es el de Breaking Bad, porque son actores muy buenos. Y cuando tienes la suerte de doblar actores muy buenos, pues es un lujo y te lo pasas bomba y hay que hacerlo igual de bien que lo han hecho ellos. Y entonces también es una oportunidad. ¿De qué personajes has doblado más? ¿De películas o de series? De series, yo creo. Las series, porque las series duran más en el tiempo. Mira, por ejemplo, Los Simpsons, yo ya llevo 22 años doblando. 22 años, o sea, ¿tú cuántos años tienes? 9. 9 las dos. 9, pues fíjate, son como casi 3 veces tu vida. Luego hay otras series como Breaking Bad, que duró 8 temporadas, son 8 años doblando al mismo actor. Luego el que más trabajo me ha dado siempre, lo que más trabajo me ha dado ha sido las series, claro que sí. Pero también he tenido la oportunidad de doblar en películas muy bonitas. Por ejemplo, Del Revés. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Sí, ¿sabes a quién doblaba yo? ¿Al elefante? A Bim Bom, sí, el elefante. ¡Ay, verdad! Bim Bom. Esa, Si tú quieres te pegas. Ratatouille. Bim, bom, Y bim, bom. Ratatouille, ¿te acuerdas de Ratatouille? Ratatouille, ¿te acuerdas de esa película? Sí. Pues yo doblaba ahí Skinner, el que decía ¡Opa! Con acento francés, que era el malo. ¡Ostras! El Claro. cocinero. Pues eso Claro. nos encanta. En mi Claro. casa. Y a Qué Garfio, chulo. en la serie de dibujos animados, doblaba a Garfio yo. ¿De Al verdad? dibujo animado, ¿eh? Sí, Qué guay. sí. ¿Cuál es A ver, el papel que más te costó hacer y por qué? Pues, porque hay varios, ¿eh? Yo creo que es Homer. Fíjate, Homer tiene lo que nosotros llamamos takes. ¿Sabes lo que es un take? No. Pues un take es un trocito pequeño de película. Y nosotros cuando vamos a doblar, a poner nuestra voz en la película, pues la doblamos trocito a trocito, ¿vale? Entonces, a cada trocito lo llamamos take, como en inglés. Take, Sí. sabes que en inglés es tomar, coger, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces hay takes o tomas de Homer que son muy difíciles. Porque tienen cambios de ritmo, cambios de interpretación, ahora llora, ahora ríe, ahora tartamudea, ahora hace gestos. Eso yo creo que es lo más difícil de hacer. ¿Es difícil el doblaje? Es muy divertido, pero es difícil. Porque hay que tener mucha retentiva. ¿Sabes lo que es la retentiva? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Que tú dices una frase y la tienes que memorizar. Y dentro de un rato decirla y así. Entonces en el doblaje esa es una cualidad. Cuanto más capacidad tienes de retener el texto, más oportunidad tienes de mirar a la pantalla sin necesidad de leer. Porque nosotros trabajamos leyendo el texto y diciéndolo al mismo tiempo que sale la imagen. De manera que tienes que estar mirando a los dos sitios. A la imagen que tienes enfrente y al texto que tienes debajo en el guión. Entonces, la retentiva es muy importante para acordarte del texto sin necesidad de estar leyendo. Primera cosa. Segunda cosa, muchos reflejos, porque lo tienes que hacer exactamente al mismo tiempo que lo ha hecho el actor original. Y entonces ensayas, una vez, dos, y cuando ya crees que lo tienes el ritmo, grabas. Quiere decir que tienes que tener muchos reflejos. Y luego tienes que tener muchas herramientas. Herramientas son recursos, que nosotros le llamamos. Y esos son las cualidades de la voz y las cualidades interpretativas que tienes que usar en un momento determinado para cada personaje. Por ejemplo, cuando hay que llorar, cuando hay que reír, cuando hay que hacerlo muy rápido, cuando hay que tartamudear, cuando hay que hacer muchísimas cosas que hacen los actores, todo eso son recursos. Por eso es tan difícil. Pero sin embargo, si tú lo vas a hacer, te resultará fácil. Porque en el fondo pues es divertido. Yo una vez estaba en Micrópolis y había una zona para doblar, entonces te ponían unos subtítulos y tenías que decir la frase de los subtítulos, pero a la vez que hablaba el personaje, que movía la boca. Claro, pues eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Pero en vez de los subtítulos, pues tenemos un guión. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo al tiempo que ellos es el trabajo de... Y lo hiciste y te divirtió, sí. Sí, está. ¿Y te costó mucho? A mí sí Pero me gustó. Tienes una voz muy bonita, ¿eh? Tienes una voz muy
muy de niña, muy graciosa, muy bonita. Eso ya es una Pues facilidad. yo podría hacer de Lisa. ¿Ah, sí? Lisa, oye, es tu cumple. Bueno, solo es Bart quien lo canta. ¿Y hay algún idioma más fácil o más difícil de doblar? ¿Idioma? Sí, mira, eso es una buenísima pregunta, ¿eh? Fíjate tú que me hacen muchas entrevistas y esta pregunta yo creo que no me la han hecho nunca. Oh, y así que un 10 para las que habéis redactado el cuestionario. Gracias. Mira, estamos acostumbrados a hablar del inglés porque es lo que más viene, las películas americanas, ¿verdad? Ujú. Pero yo he hablado también de películas italianas, francesas. El italiano se parece bastante al español, Sí. con lo cual, hasta cierto punto es más fácil porque adivinas lo que está diciendo porque el italiano se parece. El francés es un poco parecido. El problema que tienen el italiano y el francés es que hablan muy rápido. Y entonces eso a la hora de hablar es un problema. Y luego hay idiomas como el chino o el japonés. ¿Doblas en chino? O el indio, ¿no? El hindú o el iraní. Y Madre estos mía. son más difíciles, o el turco, ahora que están de moda las series turcas, ¿no? Son más difíciles de doblar porque no lo entiendes, no entiendes nada. Nada. El inglés más o menos lo entiendes, el francés más o menos lo entiendes, el italiano incluso hasta el alemán, que es muy distinto al español, pero lo entiendes un poco. Pero el japonés no entiende nada. Y además hablan como a golpes, hablan como... Y tú tienes que... Y además así como escupiendo. Y a lo mejor están diciendo, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Ha comprado ya el pan? Y para hablarlo como ellos tendríamos que decir, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Ha comprado ya el pan? Pero fíjate, sería un poco gracioso, ¿verdad? Sí. Por eso es más difícil. ¿Por qué decidiste hacerte actor de doblaje? Bueno, mira, esto es una cosa que no se decide tan fácilmente. Yo ya venía de hacer teatro, había hecho alguna cosita de televisión, mi madre era actriz, mi abuelo también, así que he conocido el mundo de la interpretación desde pequeñito. Un día hice una prueba en un estudio y me gustó muchísimo. Y entonces fui quedándome de oyente en los estudios para aprender. Y mira, no lo debía de hacer mal porque empezaron a llamarme y a darme oportunidades. Y al final, los actores trabajamos donde nos llaman. No es que seamos actores de teatro o de cine o de televisión o de doblaje, sino somos actores de lo que nos llaman. Y a mí, donde más me han llamado siempre, ha sido en el doblaje. Por eso ahora prácticamente solo hago doblaje y alguna cosilla de teatro, pero doblaje sobre todo. ¿Se puede vivir así con esta profesión? No es tan fácil, ¿eh? Yo he tenido la suerte de poder hacerlo porque he tenido muchas oportunidades. Pero ahora hay mucha gente y hay que prepararse muy bien porque exigen mucho. Y esto hay que hacerlo muy bien y muy rápido. Y las escuelas no son baratas. Entonces hay que tener primero talento y después hay que moldear ese talento para poder entrar. Y después hay que tener las oportunidades. Pero no sé quién decía, un filósofo, que la suerte, porque siempre dicen, hay que tener suerte, dice, la suerte, decía un filósofo, es el cruce entre la preparación y la oportunidad. Quiere decirse que para poder tener suerte, primero tienes que estar preparado. Sí. Y entonces cuando estás preparado, cuando venga la oportunidad vas a poder aprovecharla mucho mejor. Ese es el camino. Pero no es un camino fácil, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Qué pasaría si no te gusta lo que en ese momento está haciendo o diciendo el personaje? Tú no puedes hacer nada, ¿verdad? ¿Podrías cambiarlo? No, que va a dejar. Ya me gustaría yo. Algunas veces cambiaría tantos guiones. Pero no. Tenemos que ceñirnos. ¿Sabes lo que quiere decir? Ceñirse. Sí, sí. Ceñirse. Pues tenemos que ajustarnos, ceñirnos al guión original. Y a lo que ha hecho el adaptador. El director generalmente adapta el diálogo para que se ajuste a la boca. Pero cambiar el texto no se debe. No es que no se pueda. No se debe. A ver, yo a veces jugando, tanto con Homer como con otros personajes, pues decimos otras cosas porque jugamos en la sala y nos reímos y nos divertimos. Pero eso es un juego para nosotros. Pero luego para el trabajo no se puede. Para el trabajo hay que respetar lo que dicen en la película y cómo lo dicen, lo máximo posible. Porque si no te echan. Te dicen, oye, tú, usted, has dicho otra cosa. Entonces te llaman y lo tienes que repetir. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotras, que sois unos encantos. ¿Vale? Adiós. Igualmente. Venga, un beso muy fuerte. Adiós. I don't like Monday. Mojo, mojo.
Y ahora os vamos a recomendar una película. Y para eso tenemos a nuestras pequeñas colaboradoras. Hola Vera, hola Magdalena. Hola, chicas. Hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, ¿qué nos traéis hoy? Hotel Transilvania. Hotel Transilvania. ¿Y de qué va? De unos monstruos que viven en un hotel Y en una de las pelis, en la tercera, se van a un barco, a un crucero. ¿Cuál es vuestra película favorita de la los saga? 4? Yo la 3. La 4. ¿Por Y- qué? Porque van a un barco y luego hay como una fiesta y me río. ¿Y tú por qué es la 4? Porque un vampiro, que es el que construyó el hotel, se convierte un humano y un humano se convierte en monstruo. ¿Y qué personajes salen? Drácula, su hija, que se llama Navis, un humano, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible. ¿Y cuál es vuestro personaje favorito de todos aquellos? Yo, Mavis. Dennis, que es el hijo de Navis. ¿Qué nota le dais? Yo, un 10. Un 10. Pues muchas gracias, chicas. Hasta los próximos 15 días. De nada. Adiós. Te recomendamos un libro y una canción. Hoy os voy a recomendar la saga de cómics de los Simpson. Bueno, yo me he leído 2, pero hay como 240 cómics. Tienen 30 páginas y son de mini historietas que son de Matt Groening, que es el que dibuja la serie. Yo solo me acuerdo de una. En la serie hay como una tienda que se llama el Badulaque. Se vuelve como muy moderna, muy moderna. Todo al final se soluciona, pero que cuesta. Le pongo un 10 porque son muy graciosos los cómics. Los dibujos son chulos. Me gusta mucho porque es que son tan graciosos. Y ahora os voy a recomendar una canción. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude. La canción se llama Hey Jude y es de los Beatles, del año 1968. A pesar de que el grupo de los Beatles era de Inglaterra, esta canción la publicaron antes en Estados Unidos y en Inglaterra. To make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world. Esta canción se hizo porque John Lennon se separó y entonces su hijo, como estaba triste, Paul McCartney le escribió una canción. Y entonces ya pues la publicaron la canción y en el videoclip está también muy chulo porque lo que hacen es que sale como un presentador de tele y los presenta a todos y entonces salen ellos haciendo como un poco el tonto así con los instrumentos. Y luego ya hace la canción normal y al final, claro, el na na na, pues eso dura un montón de tiempo y al final viene toda la gente hacia donde están ellos. Pues viene un montón de gente que llega un momento que Paul McCartney, que está tocando el piano, está él apretujado y un montón de gente alrededor toquiteando el piano. For someone to perform with.
también esto la recomiendo porque en mi gala de fin de curso del conservatorio, la profesora de música cogió esta canción y le puso una letra en español. Under your skin, then you begin to make it better, 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 better. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. ¡Adiós! Los lunes no molan.